Mateo capítulo 7, estudio bíblico de los miércoles, el modelo de Jesús, Mateo, estudiándolo verso por verso, estrofa por estrofa, coma por coma, punto por punto, haciendo una exégesis aquí del análisis. Estamos en el Sermón de la Montaña, se llama el Sermón del Monte, el código ético y moral, desbaratando las tradiciones religiosas fundamentalistas de los fariseos, de los escribas, ¿verdad? De los religiosos aquellos vestidos de ovejas, eran lobos rapaces, muchos de ellos. Y entonces Jesús desmenuzando eso y creando un nuevo orden de reino, un nuevo orden espiritual, y estaba dando principios importantes. Ya estudiamos el capítulo 6, entonces vamos al capítulo 7 hoy. Voy a leer los primeros 6 versos. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estaba predicando Jesús, ya en su prédica allí. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Podríamos dividirlo entre los primeros 5 versos y el verso 6, tomarlo aparte, que así que lo vamos a hacer, porque como que cambia la tónica de lo que está diciendo, ¿verdad? Pero está dentro de lo que Jesús está predicando y enseñando allí. O sea, no fue que lo predicó otro día, que lo estaba predicando en ese momento. Ahora, vamos a hablar algo acerca de lo que Jesús está aquí trayendo, unas advertencias y unas exhortaciones para trabajar con este espíritu religioso, porque acuérdense de la muchedumbre que estaba allí, pues habían sido doctrinados por los fariseos, por los escribas, ¿verdad? Por la religión judaica. Entonces, eso es lo que conocían desde niños. Era fuerte la enseñanza. O sea, o sea, esta gente, aunque era el sábado que se reunían, en la casa hacían el trabajo los padres, en la cultura, ¿sabes? La religión judía era parte de la cultura. En Puerto Rico la religión cristiana fue parte de la cultura, especialmente el catolicismo, en los años 40, 50, 60. O sea, teníamos la herencia de España, pero también en la cultura americana el cristianismo protestante era parte de su cultura. Años 40, 50, eso era así. La nación americana se fundó con ministros, con pastores, con hombres de iglesia. Por lo tanto, la separación entre el Estado y la iglesia fue algo que estaba escrito, pero la gente lo veía como una sola cosa. ¿Sabes? Lo veían normal, que la política y las legislaciones fueran fundamentadas en la Biblia. Pues así son las religiones en muchos lugares, y todavía lo es. Estas sociedades modernas y posmodernas son las que han venido a tratar de hacer estados totalmente laicos o no con ninguna relación. Entonces es al contrario, ahora prohibiendo, ¿verdad?, el sistema. Por lo tanto, la costumbre de los hogares, de la familia, era lo mismo. Pues esta gente estaban cimentados en eso. Entonces Jesús viene a cambiar ese orden espiritual y a traer ciertas advertencias y exhortaciones. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Usando el término en el sentido popular, podemos parafrasearlo de esta manera: no critiques o serás criticado. Básicamente es el tipo de juicio, porque nosotros cuando hablamos de juzgar pensamos en un tribunal o pensamos en unas acciones bien violentas. No, es lo que decimos todos los días, que le hacemos un traje a cualquiera, o que señalamos, que hacemos una crítica, ¿verdad? Pues Jesús dijo: mira, si vas a criticar, pues prepárate, porque también te van a criticar. O sea, el que no le guste que bromeen con él, pues no bromee con otro. Básicamente por ahí era que iba la cosa, ¿verdad? Porque entonces muchas personas critican, pero cuando los critican a ellos, se sienten ofendidos, se sienten que sacan este verso bíblico seguida.
Ahora, no condenes a otro o se condenará a sí mismo, ¿verdad? De hecho, hay un teólogo de nombre comentarista Buttrick que dice, la censura crítica es como un boomerang. El que se pasa censurando y criticando a otros, le va a regresar para atrás, porque eso va a ser parte, ¿verdad?, de su situación. El problema de al juzgar a otro es que nos colocamos sobre aquellos que son objetos de nuestro juicio. Y nosotros mismos estamos provocando que también seamos enjuiciados o en cierta manera hasta rechazados, porque eso es lo que pasa. Entonces tenga cuidado de cualquier cosa que le coloca en lugar de una persona superior. Hay gente que le gusta estar juzgando y se toman unos atributos de superioridad, de que ellos siempre están bien y los demás son los que están incorrectos o mal. Y eso puede pasar. En el verso 2 Jesús declara en forma doble una de las verdades fundamentales de la vida, ¿verdad? Cuando dice ahí, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, lo que te está diciendo el Señor, tú lo haces, prepárate que también viene pan de ti. Tú criticas, tú juzgas, tú señalas, estás señalando con un dedo, y 4 o 3, depende cómo tú pongas la mano, te están señalando para atrás a ti. Que eso va a ocurrir, ¿verdad?, de esa manera. Entonces Jesús ilustra la inconsistencia de un espíritu crítico. Un hombre ve la paja o la astilla en el ojo de su hermano y quiere tironear para sacársela. Pero en efecto él tiene una viga en su propio ojo. De acá tú miras y tú lo que ves es como una pajita, una astilla. Pero ¿sabes por qué la ves así, verdad? Porque no puedes ver bien porque tiene una viga en el ojo tuyo. Por lo tanto, lo que está diciendo, como dicen allí en un barrio, el que no tiene dinga, tiene mandinga, ¿verdad? Pero en efecto, él tiene una viga en su propio ojo. El maestro sugiere que el crítico saque primero la viga de su propio ojo para poder ver con mayor claridad al sacar la paja del ojo de su hermano. Es evidente que Jesús estaba hablando hiperbólicamente y era una manera que usaba el Señor para llamar la atención. Estaba usando un sano sentido, esto en un sano sentido pedagógico, de que uno recuerda mejor lo que parece más ridículo, lo que parece una burla, se le graba a la gente. Por eso cuando tú estás hablando ciertos mensajes, el chiste o el sentido del humor o la hiperbolización o el refrán, son cositas que la gente se quedan con ellas y se hace parte, ¿verdad?, de lo que uno quiere transmitir. El que muestra un espíritu áspero y censurador al criticar alguna pequeña falta de un hermano en la fe, en realidad tiene una viga en su propio ojo. La falta de amor siempre distorsiona la visión. Jesús quiere decir lo siguiente: usted no puede ayudar a otro hasta que deponga su actitud de crítica. O sea, a veces tenemos mucha gente en nuestros templos, iglesias, actividad cristiana, muy abrazadores, muy, cuando digo abrazadores no de abrazo, de abrasivo, gracias. Constantemente juzgando, criticando, metiendo una presión, y eso lo que hace es que aleja a la gente de la casa del Señor. Eso no hay amor, no hay un sentido de hermandad cristiana. No es que vamos a ser tan permisibles que vamos a permitir que la gente haga como quiera. Oye, pero prefiero mejor orar y dar un consejo con la palabra dulce y dejárselo en las manos del Señor, porque si la persona no está en una posición de jerarquía en la iglesia, de un liderato que sea tan sensible a lo que esté haciendo, pues eso se puede manejar, ¿verdad? Es como yo siempre digo, la gente cree que la iglesia es un museo de santos, y no es otra cosa que un taller donde Dios está construyendo vasijas, está arreglando cosas, ¿verdad? Es un hospital donde la gente viene a sanarse. Y entonces en ese sentido es importante. Entonces esto comienza, el verso 6
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí hay varias formas de relacionarlo, interpretarlo. La mayor parte de los comentadores interpretan este versículo como una amonestación contra el compartir las riquezas de las verdades espirituales con oidores indignos. ¿Para qué vas a invertir tu tiempo en gente que no aprecia lo que tú le estás enseñando? Esa es una parte de verlo, ¿verdad? También, sin embargo, objeta y dice tal cosa no es compatible con el contexto ni representa la mente de Cristo, de modo que él presenta otra interpretación como alternativa. Son teólogos que están trayendo estos análisis, que no tenemos que tomar lo santo de la personalidad que ha sido perfeccionada y entregarlo a los perros del deseo, ni tomar las perlas de nuestra vida espiritual y arrojarlas ante los cerdos de nuestros bajos apetitos. O sea, en otras palabras, tú mismo no te tires a lo impuro. Mantente puro, mantente santo, ¿verdad? Y mantente agradando al Señor. O sea que esto se puede ver en dos vertientes. En lo que dije primeramente, no inviertas tu tiempo en gente que no va a apreciar lo que es el Evangelio, pero tampoco no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. En otras palabras, no te expongas tú a vivir una vida de desorden moral y que no agrade a Dios, porque entonces tú mismo estarás pisoteando la santidad del Señor. O sea que hay esas dos vertientes en las cuales se puede manejar esta interpretación, ¿verdad? Entonces después Jesús comienza a enseñar sobre la oración y la regla de oro. Y el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Te enseña tres principios o tres formas de orar, tres elementos poderosos en el mundo espiritual o tres niveles de oración. Primero empiezas pidiendo, después la oración va aumentando, buscando y termina con una oración de reclamo, hasta de desesperación podemos decir, ¿verdad? En ese sentido. Pero luego te dice ahí, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces a mí me gusta porque Jesús dio una afirmación tremenda aquí. Todo el que ora con fe, recibe. Y el que busca, halla. Es un principio espiritual. Yo he predicado varios mensajes sobre eso toda mi vida. ¿Sabes? Es imposible que tú busques y no encuentres, si lo haces en fe. Y el que llama se le va a abrir o se le va a responder. O sea, el que clama, Dios va a cumplir esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, y aquí hay una analogía, ¿verdad?, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una ¿qué? Una serpiente, ¿verdad? Y luego dice, pues si vosotros siendo malos o imperfectos o en relación a Dios, ¿verdad?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ustedes saben de lo que estamos hablando, que a veces hemos hecho esfuerzos, hemos dejado nosotros de tener ciertas cosas por dárselas a nuestros hijos, ¿verdad? Inclusive los padres que son unos sinvergüenzas, con los hijos es otra cosa, ¿verdad? Pues si sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esta es una oración que debe romper con todas esas tradiciones religiosas. Que no pidas esto, que no pidas lo otro, que no pidas aquello. Lucas dice que a quién no les dará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo más grande que hay, es lo mejor que hay, es lo más poderoso. Tiene el Espíritu Santo, tenemos todo. Por lo tanto, ambas consideraciones son dignas de reconocimiento de que nuestro Dios es bueno, que nos va a dar el Espíritu Santo y nos va a dar lo que pidamos, cosas buenas. Y lamentablemente pues hay lugares que se enseñan una mentalidad de miseria, de pobreza, de un despropósito de vida, de una falsa humildad. Entonces, Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es de Él, por Él y para Él. Él va a dar lo más grande que tiene. Glorificado sea el nombre del Señor por eso.
Pues si vosotros siendo malos lo saben hacer, ¿cuánto más vuestro Padre? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús le dijo, mire, en la ley y los profetas y los predicadores y los ministros le hablaron a ustedes de esto. Ahora, aquí lo que Jesús estaba hablando también es lo que se conoce a nivel filosófico como la ley de oro. ¿Han oído hablar sobre eso? La famosa ley de oro, que cuando analizamos Confucio, que era uno de los filósofos, ¿verdad? Dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Te acuerdas cuando estudiaste eso en la clase de humanidades o en la clase de filosofía y letras, verdad? Los rabinos judíos también tenían un dicho semejante, pero generalmente se reconoce que fue Jesús quien presentó su aspecto positivo, que es algo muy diferente. De hecho, Sócrates también habló sobre eso, y te decían la parte negativa, no hagas daño si no quieres que te hagan daño, no le hagas a otro lo que no. Pero Jesús no lo dijo así. Jesús lo habló de una manera positiva. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Primero hazlo tú con ellos. ¿Tú quieres que la gente te trate bien? Trátalo bien. Era el mismo principio del buen samaritano. ¿Sabes? No hay gente que dice, no, porque yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo no hago esto siempre desde la perspectiva negativa. Jesús cambió eso. Jesús dijo, ¿tú quieres que la gente te ame? Ámalos tú primero. ¿Tú quieres que la gente hable algo bien de ti? Pues habla tú bien primero de ellos. Primero nos toca a nosotros hacer el intento positivo para que entonces veamos un resultado positivo. Pero la gente dice, no, yo no hago nada y esperan algo positivo. No, si no hiciste nada, ¿espera qué? Nada. Pero nada. Luego dice la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y de hecho aquí no hay mucho que decir en términos de ampliarlo tanto, es una realidad, es un principio espiritual. La puerta, fíjate que Jesús habló mucho del camino, y del camino ya se conocía. Esta vez entonces empieza a hablar de la puerta. Entonces hace un llamado, entra por la puerta estrecha. Una puerta estrecha pues es una puerta incómoda, ¿verdad? Aquí yo tengo dos puertas aquí que son bastante anchas. Pero una puerta estrechita, una puerta pues a lo mejor hay que pasar rozando o de lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas puertas que ponían antes en las casas, en los baños? Una puerta muy chiquita. Por lo tanto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, a los placeres, a los deleites, a las cosas con situaciones que no agradan a Dios. Y muchos son los que entran. La realidad es que muchos, bueno, porque es más fácil entrar, ¿verdad?, por esa puerta ancha y por ese camino ancho. Pero el estrecho pues demanda un esfuerzo, ¿verdad?, y un cuidado. Por tanto, esa es la analogía. El mundo de la perdición o el mundo del placer, de todo por la fácil, pues es un lugar que al principio parece amplio. Al final es que la cosa se complica, ¿verdad? Porque dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El ancho te va a llevar a la perdición y posiblemente a la perdición eterna, si no te encuentras con Jesucristo en alguna parte del camino. Pero ese camino que a veces tienes uno que someterse a el dominio propio, a tener que tener algún grado de restricción, no porque no haya abundancia ni prosperidad, sino porque ese camino en alguna manera te aleja de Dios. Yo he visto gente que comenzaron muy bien prosperando y después terminaron no sabiendo manejar la bendición.
no sabiendo manejar la prosperidad, no sabiendo manejar inclusive la salud. Tienen tanta salud que después no saben ni manejarla y quieren hacer cosas que fuera de balance. Y eso es lo que Jesús está estableciendo ahí. Entonces luego acto seguido dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, disfrazaditos de ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y los falsos profetas, los manipuladores, los engañadores, han estado en toda la historia de la humanidad y en toda la Biblia. Desde el Génesis se metió allí la serpiente. Entonces, el que se viste de ángel de luz, que fue lo que hizo Lucifer, sigue todavía. Y el apóstol Pablo enseñó sobre eso y dijo, tengan cuidado. Jesús enseñó sobre eso. Nosotros no podemos darlo todo por bueno, ni pensar que todo el que se pone una corbata, tiene una Biblia bajo el brazo, ese es el pastor o ese es el gran profeta de Dios. De hecho, la Biblia dice probar los espíritus. La Biblia dice que tengamos que ver los frutos, el testimonio. ¿Sabes? Se espera una ética, una moral, una lealtad, una fidelidad. Hay unos principios de vida cristiana que también se usan secularmente. Entonces, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. O sea, que estableció que habían falsos profetas, falsos ministros, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Parecen como nosotros, pero no son. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, acto seguido el Señor te dice, ¿cómo lo vas a identificar? Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O sea, el espino no produce uva. Pues entonces no te dejes engañar. Tú puedes saber qué fruto está dando cada persona, cada ministro, y si el fruto no es consono con el árbol, con la naturaleza cristiana. Frutos, ¿verdad? Pero el árbol malo da ¿qué? Malo fruto. O sea, tú no puedes pretender que algo que está dando malos frutos sea bueno. Si está obrando en mentira, si está obrando en infidelidad, si está obrando en fraude, pues yo no puedo pensar, no, pero es un hombre de Dios. No, pues a lo mejor lo fue y a lo mejor lo será luego. Pero en esa etapa, ese fruto dice que es un árbol malo. Entonces no nos podemos engañar. Y hay mucha gente que se autoengaña. No, pero está bien. Ok, podemos tener misericordia. Podemos orar. Podemos restaurarlo. Podemos levantarle las manos y después que pase por el proceso disciplinario. Pero no podemos engañarnos y decir, no, eso. Igual que si está dando frutos buenos, pues yo decir lo contrario. Como yo he visto a veces gente que dice, no, pero no le crea, no, pero no. Pero tú no ves el fruto. ¿Cómo no lo voy a creer si tengo la evidencia frente a mí? Está hablando en amor, en justicia. No, pero es un falso maestro. Porque dijo algo que tú no lo entendiste o porque dijo algo que todo el mundo lo puede decir, porque en materia de interpretación ya es un falso profeta. Y está dando frutos buenos. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que tener claras en nosotros mismos. Que Jesús nos está dando las evidencias, la manera de discernir y ver las cosas y no dejarnos llevar por lo que el otro dijo, por aquel, sino pasarlo por el crisol del juicio. Porque está bien claro, no puede, no es que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Si está dando malos frutos, pues no es bueno el árbol. Ni el árbol malo da buenos frutos. Si está dando buenos frutos, pues entonces el árbol no puede ser malo. Todo árbol que no da buen fruto, ¿es qué? Pues cortado. Nadie va a tener un árbol ahí que está dando malos frutos inutilizando el terreno. Entonces a veces nosotros, sabiendo que no está dando frutos, queremos todavía seguir cuando no funciona así.
no es la manera. Entonces es echado en el fuego. Así que por su fruto, ¿lo qué? Lo conoceréis. No caigas en duda, no caigas en nada emocional. Por su fruto. Pues si es bueno el fruto, es bueno el árbol. Si el fruto, entonces no lo puedo justificar. No lo voy a, ¿verdad?, hacer un circo con la situación, pero no me voy a dejar engañar. Y créeme que hay momentos que hay que cortar. Entonces dice luego, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Que Jesús fue bien claro en esto. Mira, podrá venir montones de personas, ¿verdad?, a presentarse con algún grado de santidad o humillación, pero no, es hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hay gente que lo imita tan y tan bien que puede ser hasta persuasivo en algunos momentos, pero los milagros, las hazañas espirituales no representan necesariamente una integridad. Y hay gente que no hace mucho ruido, pero son muy íntegros al Señor. Entonces, no se deje impresionar. No se deje impresionar. Seamos claros, hay que hacer la voluntad de Dios y dar los buenos frutos. Y termino entonces, el Señor en este mensaje lo cerró de esta manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, el que obedece la palabra, el que comió, porque aquí Jesús estaba haciendo verdura, aquí no estaba, el capítulo 6 y el capítulo 7 ha sido verdura lo que el Señor tiró ahí. Le compararé, es más, no era ni un mensaje evangelístico, era un mensaje para romper con el espinazo religioso y traer el fundamento. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es la enseñanza de Jesús, la roca es Cristo, la roca te da prudencia, te da madurez, te da discernimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no obedece la palabra, no sigue la enseñanza, el ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús, le compararé a un hombre insensato, o sea que no tiene sabiduría, que edificó su casa sobre arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y eso es algo que nosotros aquí en Puerto Rico, como que, y en muchos países donde hay pobreza, se ven las malas edificaciones, ¿verdad? No hay prudencia, no hay entendimiento. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ellos quedaron impactados porque les rompió todo el molde aquel tradicional religioso, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que los escribas no tenían estatura moral ni autoridad para enseñar lo que enseñaban, no lo vivían. Y le ponían carga a la gente que ellos mismos no llevaban. Tremendo la enseñanza, el modelo de Jesús. Por lo tanto, hermano, hago hincapié una vez más en repetirlo, que nosotros, hay gente que oye en otros evangelios, oiga el evangelio de Jesús, oiga la enseñanza de nuestro Salvador y Maestro. Él tiene la estatura moral y tiene el ejemplo y está todo bien claro y cimentado en la palabra. Cuando digo la palabra me refiero a toda la escritura que ha sido inspirada por Dios. Y el punto es fundamental y básico y no es una... fíjate, está claro y fácil de entender. No es para, ¿verdad?, crear confusión. Que Dios añada bendición a su palabra, te edifique. Ya la semana que viene estamos en el capítulo 8. Amén. Caminamos en estos principios de fe y de justicia
es un estudio bíblico, ¿verdad? Esto no es para que la gente brinque de los asientos, es para que la gente piense y analice y aplique, que es bien importante. Los hermanos de la casa que ofrendan, que diezman, que dan semilla, lo hacemos, ¿verdad?, en este momento a través de nuestra función virtual, ¿verdad?, como ATH Móvil, CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia, o entra a la página de nuestra iglesia Fe y Gracia de Bayamón, ahí explican cómo hacerlo. El domingo estamos aquí siendo ministrados, adorando, sirviendo al Señor, y sean más que bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Paz y bendición para todos. Muchas gracias.